Hola, ¿cómo están? Otra vez con ustedes, qué hermoso es poder compartir. Sin olvidar que el propósito de compartir la palabra tiene ribetes importantes en cuanto a la instrucción para nuestras vidas. Ordenar, comprender, restaurar, fortalecer. Es muy importante esto. Y hoy quisiera llamar su atención, habida cuenta de lo que entendemos que viene. Yo creo que el pueblo de Dios tiene que estar muy preparado en este tiempo, porque lo que viene van a ser tinieblas. Si bien Dios va a resplandecer en medio de su pueblo, el mundo se va a llenar de tinieblas, como dice Isaías en su profecía. Vienen tinieblas. Pero los hijos de Dios van a resplandecer porque la luz de Dios está allí. Y entonces quiero llamar su atención hoy a un punto fundamental, no siempre bien entendido, y tiene que ver con el cerco de protección para los hijos de Dios. Así que para eso vamos a ver en el libro de Job, capítulo 1, y sobre todo en el verso 10. Ustedes recuerdan la historia. Los hijos de Dios, aún entre ellos el enemigo Satanás, se presentan delante de Dios y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra, de rodearla, de andar por ella. Y Dios le dice: la tierra. Sí. ¿Y qué viste en la tierra? Bueno, ¿no viste a mi siervo Job allí? No hay una familia, porque estuviste mirando a la familia, seguro, pero ¿no viste a Job? Y el enemigo le dice: sí, lo vi, casi con bronca, sí lo vi. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con Job? No lo puedo tocar. ¿Por qué no lo puedo tocar? Y el capítulo 1, verso 10, dice: no lo puedo tocar, para parafrasear un poco, porque hay un cerco alrededor de él, su vida, su familia y todo lo que tiene. Dice: no lo has cercado. Vos hiciste un cerco alrededor de él, de su vida, sus hijos, su familia, todo lo que tiene está cercado. No lo puedo tocar, no puedo penetrar, no puedo entrar. Y entonces el tema de hoy tiene que ver: no rompas el cerco de protección. A veces Dios prueba para sacarnos la última gota de justicia propia, porque era justo este hombre. Por eso había hecho un cerco Dios alrededor de él. Pero el tema de hoy tiene que ver con cuidar y ser protagonistas de vigilar que ese cerco de protección no se rompa. Cuando la Escritura dice que lo cercaste y lo rodeaste y no permitiste que lo toquen, yo lo que quiero decirles es que el cerco de protección de Dios sobre sus hijos, que son casas luz, luego me voy a referir a cosas que hemos recibido sobre las casas luz. Ese cerco de protección no es de piedra, no es de cemento, de ladrillos, no es de acero, de rejas. El cerco de protección alrededor de nosotros es un cerco de obediencia y temor de Dios. Obediencia y temor de Dios. Dos cosas fundamentales para que el ángel del Señor que está puesto en las casas luz puedan proteger y repeler todo ataque del enemigo. De pronto muchos creen que el cerco de protección es solamente mantener un estilo que está bien, un estilo religioso. El estilo religioso no es un cerco de protección, porque puede haber un estilo religioso carente de temor de Dios y de obediencia. Bien dijo el Señor Jesucristo en Juan: el que me ama, mis mandamientos guardará. Para decirlo de otra manera, el que me ama me obedece. Y si el que me ama y guarda mis mandamientos y me obedece, el ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen. Y yo agrego, y le obedecen. O sea que la premisa que ata de pronto esta palabra, el compromiso de Dios. Él dice, no te dejaré, no te abandonaré, y eso está firme. Pero en las casas luz, el compromiso del Señor con la protección tiene que ver, recuerde bien, obediencia y temor de Dios. Al fin, cuando fue el tiempo de las plagas en Egipto, una de las cosas que Dios le pide que obedezcan, que no se salgan de la cobertura de la sangre. Porque la sangre, ese pesaj, significaba, veré la sangre y pasaré de vosotros. Es decir, al ver la obra de la sangre en los postes, en los dinteles, el ángel de la muerte, los espíritus de muerte, destructores, todos los espíritus de oscuridad no pueden penetrar, no se puede. Pero había una orden y había que obedecerla, y tenía que tener temor de Dios y obediencia para que eso que estaba afuera no penetre. Bueno, en estos días donde las tinieblas están más densas que nunca, y le aviso que vienen lo que nunca has visto, porque junto con tinieblas vienen leyes. Acuérdense de lo que les digo, vienen leyes que avalan todo lo inmundo, lo inmoral, la destrucción de la familia, todo lo que es vicio, droga, prostitución, todo eso va a estar totalmente amparado por leyes donde, escuche lo que le voy a decir, si usted se atreve a decir esto está mal, te van a saltar a la yugular. ¿Por qué? No se va a poder ni mirarlo. Si lo mira para decir qué estás haciendo, es como decir no estoy de acuerdo, y se te vienen encima, porque las leyes que vienen es para amparar toda esa porquería inmunda que tiene que ver con las tinieblas. Destrucción, inmoralidad, anarquía. ¿Por qué? Porque la anarquía no obedece ningún patrón de autoridad. Y todo lo que tenga que ver con límites, esto no se hace, lo patean. Esto no se puede, ¿quién dijo? Esto está mal. Nada. Anarquía es no reconoce ninguna autoridad, por supuesto, incluyendo la de Dios, ¿no es cierto? Ahora, quiero detenerme en un punto que te va a llamar la atención. Dios puso a Adán y Eva en el Edén y los protegió allí. Era un lugar donde estaban protegidos. ¿Qué era lo que los protegía? La obediencia. Cuando Dios les dice, acá se van a quedar, van a estar bárbaros, pueden comer de todo menos que de ese. La obediencia, toda la protección estaba sujeto a la obediencia. Bueno, como en estos días, la serpiente, que es muy astuta, viene y dice, no es verdad lo que Dios dijo. Así que Dios dijo que va a pasar esto, no va a pasar. Háganlo, pruébenlo, no va a pasar, no pasa nada. Es una amenaza. De hecho, ustedes saben que la desobediencia hizo que Adán y Eva se tuvieran que ir del huerto. ¿Lo ven? Muy bien. Quiero poner 2 o 3 ejemplos para que vean la importancia de ser consecuentes y responsables con lo que Dios nos pide para que Él tenga el derecho legal de poder protegernos. De hecho, Él va a ser nuestra protección, pero ha puesto mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guardará. Entonces vendremos a Él. Ahora, fíjese usted que el secreto es habitar, como vamos a ver después en el Salmo 91. El que habita. Habitar es que usted deliberadamente decidió que Dios sea su refugio, y que usted va a habitar en su refugio, y que Dios va a ser su refugio, y que usted va a ser consecuente con lo que Dios le pide para que eso funcione. Muy bien. El secreto es habitar. Le voy a dar 2 o 3 ejemplos para que vean. De pronto, en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1, el autor de Eclesiastés está poniendo ejemplos de cómo se puede arruinar
cuando se pierde la cobertura. Lo muy bueno se puede arruinar cuando uno pierde la cobertura. Entonces el capítulo 10, verso 1 del libro de Eclesiastés habla de un perfume. Habla de un perfume hermoso, caro, bueno, el perfume del perfumista. Y usted sabe que el enemigo está buscando por dónde meterse, por dónde filtrarse. La mosca siempre va a tratar de pararse arriba del postre, de la comida, del lugar. Si usted no espanta y no está cuidando, ella se va a meter. El perfume del perfumista quedó destapado, lo cual indica le faltó cobertura. Y al faltarle cobertura, lo muy bueno, lo muy hermoso que tenemos y hemos recibido, se mete la mosca. Dice, las moscas muertas dan mal olor y echan a perder el perfume del perfumista. Bueno, así dice, cuando las personas afamadas, honorables, renombradas, se dan esos lujos, esos permitidos de creer que no va a pasar nada, puedo dejar destapado esto. No. La cobertura es muy importante. Sobre toda cosa guarda, hijo mío, tu corazón, tu mente, tu corazón, porque ahí está el secreto de la vida. Habitar bajo la nube, habitar bajo cobertura. ¿Qué dice esta escritura? Que el perfume, vos podés haber recibido y tener cosas muy buenas, pero si uno rompe ese patrón de cobertura, si uno cree que por sabérsela toda o porque tengo tantos años de creyente y tengo experiencia, me puedo dar ese lujo, no querido. La cobertura tiene que ver también con tu responsabilidad de volver a tapar, volver a cubrir, y eso tiene que ver con varias cosas que la vamos a ver en un momento. La segunda cosa que quiero mostrarte en la escritura, también ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, pero ahora en el verso 8. En ese verso, el autor sabio nos enseña que los muros son para contener y para que haya uno adentro y uno afuera, para que lo de afuera no entre y para que lo de adentro no se vaya afuera, no salga. Ahora, aquí está hablando de gente que para solucionar algún tema, comodidad o para darle justificativo a algo que no se puede, dice, abrió una puerta donde tiene que haber un muro. El que tiene oídos, oiga. No se puede abrir puertas donde hay un muro. Dice, el que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Es decir, donde uno quiera abrir una puerta para justificar ciertas cosas que está ocurriendo hoy, aún en la doctrina cristiana, sobre las conductas, la moralidad, la familia, los matrimonios, se están abriendo puertas en los muros donde justifican cosas injustificables. Y entonces, para quedar bien y no perder gente, vaya a saber por qué, dice, no, pero esto es así, nosotros lo interpretamos de esta manera. Abrimos una puerta donde no se puede y ahí está la serpiente. Allí está otra vez la serpiente. Así que Dios dijo que no se puede, ábranla, no hay problema, no pasa nada. Y cuando la abriste y esa es tu experiencia, la serpiente está allí para morderte. Usted entiende cuando digo la serpiente, son las obras de tinieblas, las obras de maldad, las obras del maligno. Y en eso hay que tener mucho cuidado, mi hermano. La palabra de Dios nos guía. La Escritura dice que no solamente es lámpara, la exposición de tus palabras alumbra. Ella es mi guía. Y entonces tenemos que tener cuidado de que, sobre todo en este tiempo donde ciertas y determinadas cosas se están deformando con el rótulo de cristianismo, se están abriendo puertas donde no debe haber una puerta. Se están abriendo puertas en el muro de protección y luego voy a hablar de eso, donde a veces le atamos las manos a Dios porque deliberadamente hacemos cosas que dijimos que no le íbamos a hacer, pero de pronto, por curiosidad, por necesidad, por vaya a saber qué, abrimos un hueco y ahí es donde el enemigo se aprovecha.
El perfume destapado se puede echar a perder. Vos podés tener toda la experiencia y toda la unción y todas las cosas buenas que te pasaron, pero tenés que cuidarlo. Tenés que cuidarlo todos los días, porque el enemigo está siempre buscando dónde arruinar, la mosca dónde posarse, y las moscas muertas arruinan. Las puertas abiertas en el muro, te encontrás con la serpiente. Tercero, el libro de Génesis, ahora en el capítulo 26, el relato bíblico, y haciendo un aporte de la historia judía, nos habla de Abraham, uno de los patriarcas de Israel. Abraham abrió varios pozos de agua. Para ese entonces, los que tenían agua tenían el dominio del territorio, y si permitían a algunos venir a buscar agua es porque era con permiso de ellos. Pero a veces los enemigos querían robar esa agua o tapar el pozo si no había vigilancia. En el tiempo de Abraham, dice la historia judía, Abraham, un viejo zorro, conociendo las intenciones del enemigo, puso custodias en el pozo, centinelas, los iba turnando. Como había varios pozos, los iba rotando, los iba turnando. ¿Por qué? Porque el hecho de custodiar el pozo significa que el agua iba a estar, que el enemigo no la iba a contaminar, y que de pronto un valor tan esencial para la vida de toda esa comunidad no podía ser contaminada por el enemigo. Así que Abraham puso centinelas. ¿Cuándo muere Abraham? La historia judía nos dice, no la Biblia, nos dice que Isaac quitó los centinelas del pozo. Dijeron, no pasa nada. Nunca pasó nada. Nunca pasó porque había custodia. Sacale la custodia a tu mente. Deja de custodiar tu mente. Deja de custodiar lo que ves. Deja de custodiar lo que haces. Deja de custodiar lo que comes, y te vas a dar cuenta que tu cuerpo, tus ojos, tu ser interior, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando empiezas a mirar lo que no corresponde, todo el cuerpo se contamina. La Escritura dice que todos los pozos que había abierto Abraham su padre, el enemigo se los tapó. Se los cegó. Claro. Ellos no se dieron cuenta porque no había custodias. Qué triste. Y cuando fueron a buscar agua, se dieron cuenta que por no haber custodiado, por haber quitado el centinela de los pozos, ya no tenían pozos abiertos, no había agua. Tuvieron que abrir otra vez todos los pozos. Y eso fue un lío, porque cuando usted empieza a restaurar y abrir y a poner las cosas en su lugar, al enemigo no le gusta, no le interesa, no quiere saber absolutamente nada. Por eso dije que este cerco, hermano, no es de piedra, es de obediencia y de temor de Dios. ¿Cuál es el principio de toda la sabiduría? El temor de Dios. Cuando usted lee en Proverbios que la sabiduría está edificada sobre una casa de 7 columnas, la columna más gruesa de la sabiduría, que sostiene todo, es el temor de Dios. Esa es la más fuerte, la que sostiene todo el edificio. Después viene todo lo demás, que no es el tema de hoy. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está perdiendo en estos días? El hambre por la palabra, la obediencia a la palabra y el temor reverente de que esa obediencia, ese conocimiento de que esa obediencia me va a salvar la vida, de que habitamos en casas luz. Miren, hace unos días atrás, alguien que yo estimo mucho, y lo estimo y lo respeto, la respeto porque no es de decirme cosas, no es de tener visiones ni de soñar, pero me dice, mire, me pasó esto. Y fue tan fuerte lo que me pasó, que le dije, mire, lo voy a tomar como ejemplo de lo que quiero hablar. Y ella dice que vio de pronto que las tinieblas habían avanzado de tal manera en el mundo entero, que lo único que brillaba en el mundo eran casas luz con ladrillos dorados. Lo que le llamó la atención es que el único lugar que había luz y brillaba eran las casas de los hijos de Dios, de los creyentes, donde estaban llenos del Espíritu Santo.
donde el Espíritu Santo estaba había luz. Y las casas eran ladrillos como dorados. Lo que le llamó la atención es que en todas esas casas, dice, había un ángel custodiando. Un ángel. Y en el cielo se podían ver como si fueran aves, pero no eran aves, tremendos millones de demonios inmundos tratando de buscar lugares por donde meterse, atormentando las mentes y las casas que no tienen luz, pero tratando de meterse y ensuciar y contaminar las casas luz y ver por dónde se podían meter. Lo que le llamó la atención a esta persona, dice que de pronto veo que desde adentro de una casa, o sea que la desobediencia no viene de afuera, viene de adentro, es una decisión propia. Dice, desde adentro de la casa, alguien habitando en esa casa luz, con el ángel parado ahí, empezó a empujar un ladrillo para sacarlo para afuera, lo tiró para afuera y sacó una mano. Luego empujó otro y sacó un ojo. Inmediatamente, así como dice la Escritura, que un abismo llama a otro abismo, lo bueno llama a otro bueno y lo malo a otro malo, dice que los espíritus inmundos que andaban pululando por el aire identificaron ese hueco. Lo identificaron de tal manera que vinieron a meterse en ese hueco donde se le había dado derecho legal. El ojo, cosas que se ven, que contaminan. La mano, cosas que se hacen, que ensucian. Y lo más triste es que como eso está sujeto a la obediencia y al temor de Dios, el enemigo es como venía a burlarse del ángel del Señor, que si bien no los va a abandonar, jamás los va a abandonar, pero sí hay cosas que no puede hacer porque desde adentro rompieron el cerco. Es como que el enemigo decía, mira lo que te meto acá. ¿Por qué? Porque el ángel es como que le decía, cierren, vuelven a cerrar el cerco, vuelvan a poner el ladrillo, es decir, volvé a la palabra, volvé al temor, volvé a la obediencia, volvé a ese temor reverente que cierra el cerco, recorre el espinel, que no haya ninguna cosa por donde se meta el enemigo. Les decía, pero a veces, sin querer o vaya a saber por qué, canchereamos tanto, que es desde adentro, y lo quiero repetir, el muro de protección es de obediencia y temor de Dios, que te lleva a revisar la palabra, que es el fundamento de tu fe. Pero cuando empezamos a empujar para ver cosas que no se tienen que ver y hacer cosas que no se tienen que hacer y tomar cosas que no se tienen que tomar y llenarnos con cosas que no ayudan sino ensucian, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, me dice, yo vi que sacaba un ojo para ver cosas que no tenía que ver y el enemigo identificó. Es como que el ángel estaba triste para decir así, para decir, ¿cómo están haciendo esto? ¿Cómo es posible que estando yo acá y custodiando en la plena obediencia desde adentro estén empujando? El que tiene oídos, oiga. El que tiene entendimiento, se entienda lo que estoy diciendo. Los peores ataques no vienen de afuera. Los peores ataques hacen que el enemigo se meta, puertas abiertas, rendijas abiertas, rajaduras en el muro, ladrillos que están... Dice, lo que me llama la atención es que vi casas luz donde Dios no había quitado su luz, pero es como que no había victoria allí. Muchas casas con muchos ladrillos que los habían sacado y el enemigo estaba haciendo sus cosas y Dios estaba tratando a gritos de decirle, vuelvan a cerrar el cerco porque las tinieblas están inundando todo, pero no había caso. Y en algunos casos posiblemente oyeron. Por eso es tan importante oír. Porque uno puede equivocarse, sí. Pues no debería, pero pasa. Pero el tema es oír, escuchar, rápido, para volver a poner y cerrar todo ese asunto. Lo que atrajo a las tinieblas fue los huecos abiertos. Así que teniendo en cuenta esto, quiero llevarnos al Salmo 91. Por excelencia, es un salmo que habla de protección.
Pero tiene algunas aristas que me gustaría llamar su atención. Y ya que estamos hablando de el cerco, nuestra responsabilidad, nuestra obediencia y temor de Dios, una de las cosas que tiene que ser restaurado en este tiempo, mi hermano, es el temor a Dios, el gran respeto a Dios. ¿Por qué? Porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Es decir, muchas cosas que son habitué en los deseos de la carne, cuando empezás a no darle de comer, eso se va debilitando y el Espíritu Santo el espíritu humano fortalecido y vivificado por el Espíritu Santo se va fortaleciendo. El Salmo 91, qué interesante, interesantísimo, porque lo primero que dice es el que habita, subraye, el que habita al abrigo del Altísimo. Esta palabra habita vuelve a aparecer. Habitar es obediencia. No se puede habitar en un lugar sin obediencia. Así como Adán y Eva se tuvieron que ir de esa cobertura por desobediencia, así podemos perder ese lugar de cobertura por desobediencia. El que habita, obedece. El que teme. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Qué significa cobertura? El que obedece, el que teme, tiene cobertura. El que habita al abrigo, entonces está bajo cobertura. Qué importante que es esto, la cobertura. Mire, la nube en el desierto era cobertura. La nube en el desierto era sombra de día, calor de noche. Pero el que se animaba voluntariamente a salir de cobertura, o se moría de frío, o se quemaba en el día. Eso era inevitable. Por lo tanto, qué importante es habitar y qué importante es estar bajo la sombra, cobertura. Ahí habla de varias cosas, 4 por sobre todas. La primera, dice, no vas a tener temor del terror nocturno. El terror nocturno ya lo sabemos. Si usted habla con los médicos se va a enterar que las peores chiripiolcas aparecen en la noche. Todo lo que usted durante el día lo va manejando y a la noche es como que todo se magnifica, vienen los temores. El terror nocturno son amenazas, miedos. Es increíble. Dice, el que habita ahí no va a tener miedo del terror nocturno. Habla de saetas que vuelen del día. Mire, las saetas que vuelen del día tienen que ver con toda esta influencia diabólica y toda esta docencia. Por eso, cuando usted prende la televisión, hoy, ¿qué ve? Temor, coronavirus, muerte, quédense adentro, temor, está bien, el virus existe, temor, coronavirus, muerte, temor, coronavirus, muerte, quédense, temor, coronavirus. Todo es un bombardeo increíble para que usted se llene de miedo, que se paralice tanto que usted no pueda hacer absolutamente nada. Pero si usted habita, si su casa es casa luz, si su casa es un lugar de obediencia y temor del Señor, dice la Escritura que el ángel del Señor acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen, papá, de los que lo respetan. No abras una puerta en el muro, no dejes tu perfume destapado, no saques los centinelas del pozo, no empujes desde adentro para ver qué está pasando afuera, porque el mejor lugar en el mundo es estar bajo cobertura donde la luz de Dios está afuera. Usted ya sabe lo que pasa. Así que primero, no tenés temor del terror nocturno. Segundo, las saetas que vuelan son noticias que te amedrentan. Tercero, pestilencia en la oscuridad. Todo esto que se largó en el mundo es una obra de las tinieblas. No me cabe ningún... ¿Dios lo permitió? Claro. El diablo no puede hacer nada, ni mover una uña sin que Dios se lo permita, porque sobre todo está el Señor. Pero todo esto que se largó, porque no hay una persona viva en este mundo que haya visto esto que está pasando. Esto que se largó es una obra tremenda de las tinieblas para preparar el camino. ¿Se acuerdan cuando
la Escritura hablaba de preparar el camino para la venida del Señor. Bueno, esto prepara el camino para la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición. Son tinieblas. Es para que la gente se llene de miedo y, por supuesto, van a aparecer leyes y normas que te van a llevar como el ganado, ¿vio? En la manga, que no va a un lugar donde usted pasa uno solo y no puede, por otro lugar no puede pasar. Ese es el futuro. Llevarnos a leyes y a cosas anti Dios que no quieren saber nada con autoridad, ni con Dios, ni con moral, ni con familias sanas, ni con cristianismo, ni con adoración al Dios vivo. Todo eso quiere ser quitado del escenario. Y en cuarto lugar, dice mortandad que ande de día. Bueno, el virus es real. Y que gente se está muriendo es real. Sí. Pero cuidado con este lavado de cerebro de miedo, muerte, porque en Gosén eso no ocurría. En ese lugar de Casas Luz eso no ocurre. En ese lugar donde habita el Espíritu Santo y la palabra de Dios y el consejo de Dios y el temor de Dios y la esperanza y las promesas y la confianza, ahí estamos, confiando en el Señor. Aunque todo afuera se mueva y tiemble, nosotros en el Señor vamos a confiar. Pero en esto, Dios nos ha puesto responsabilidades. ¿De qué? De obedecer. Y esta es una tarea que nos cuesta, porque por naturaleza tenemos tendencia a la desobediencia y a querer hacer un poco lo que queremos. Pero en este aspecto, y por los días que vienen, lo vas a ver, acuérdense, vas a tener que estar custodiado, preparado, bien atado a la palabra, porque las tinieblas van a invadir la tierra y lo único que va a resplandecer son las casas. Imagínense, en medio de tanta tiniebla, casas que alumbran son un llamado de atención. Entonces, la Escritura dice así, preste atención. Dice, por cuanto en mí ha puesto tu amor. Y acá me detengo. El amor y con que amamos a Dios no tiene que ser el resultado de que Él me protege, de que Él me quiere, que lo sabemos, de lo que Él me da, de sus promesas, de sus dádivas. Tiene que ser por amor, nada más que por amor al que me amó y me ha librado, por amor al que me libró de la muerte, limpió mis pecados, me adoptó como hijo, por amor. No es por lo que Él me da, por cuanto en mí, no en mis cosas. Hoy, en un mundo tan materialista, aún la religión tiene que ver con el toma y daca. Si usted dele al Señor porque el Señor le da. Esto es una motivación espuria. Si todo es de Dios. Entonces, cuidado con esto de que nos acercamos a Él. ¿Con qué motivo? ¿Para qué? Está bien, pero ¿cuál es el motivo adentro? ¿Por qué amamos a Dios? Él nos amó primero, es cierto. Pero ¿cuál es tu motivo? Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, y ha puesto al Altísimo por lugar de refugio, por habitación. Es decir, Él se metió con nosotros y nos permitió a nosotros meternos con Él. Metimos nuestra carpa, digamos así, con nuestro ángel en su jardín, en su casa, en su terraza, en el lugar donde habita. Y les aviso, mis hermanos, yo creo que así como el enemigo ha descendido con millones de demonios porque sabe que le queda poco tiempo, Dios está asignando millones de ángeles para custodiar las casas luz de sus hijos. ¿Por qué? Porque conoce el Señor a los que son suyos. Nos conoce. Porque puso al Altísimo por lugar de habitación y refugio. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Qué interesante. Yo también lo libraré. Y entonces dice la Escritura, porque a sus ángeles mandarán acerca de ti. ¿Lo ven? Hay un lugar, hay un refugio, hay un cerco que no es de piedra. En este tiempo, en este momento, Dios está llamando a su pueblo en todo el mundo
A que si bien Dios está metiendo los ordenados para salvación, de alguna manera Él se las está arreglando. En este momento las iglesias están adentro, están en la casa, son pocas las que abrieron para adorar, para cantar, pero este es un tiempo donde Dios está pidiéndonos que cuidemos nuestra relación con Él, en obediencia, en temor, en esperanza. Y la Escritura nos dice que Él me guardará, dice el salmista, en su tabernáculo en el día del mal. El día del mal es este. Ya empezó, y te digo, todavía no viste nada. Por eso, algunos que dicen, no, pues no pasa nada. Espera un poquito. Y no digo años, meses. Te vas a dar cuenta qué importante es habitar en un lugar seguro, un refugio secreto, un lugar donde hay luz, un lugar donde hay obediencia, un lugar donde el ángel tiene derecho legal y no está llorando porque estamos sacando ladrillos para ver qué pasa afuera, a ver si un poquitito. Eso es terrible, porque inmediatamente las tinieblas identifican los huecos, nuestros huecos en nuestra personalidad, los huecos en nuestra mentalidad, los huecos en nuestro cotidiano andar. Ellos los identifican. Así que te quiero dejar algunas cosas que Dios está haciendo y te promete. Por eso es tan importante habitar el cerco. Repito, no me voy a cansar. El cerco no es de ladrillos. Por más que pongas una pared de 4 metros altos, si no hay temor y obediencia, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las tinieblas no obedecen a los ladrillos. Las tinieblas obedecen al muro que hace Dios. ¿No le has rodeado tú a él, su familia, su ganado y todo lo que tiene? Dijo el diablo de Job. ¿Qué es lo que veía el diablo alrededor de la casa? Un muro. ¿De qué? De fuego. ¿Por qué? Porque él era obediente. Porque tenía temor. Y aunque tuvo una gotita de justicia propia que Dios se la sacó al final, nos falta mucho para llegar a eso todavía. Sin embargo, ¿qué veía el enemigo? Que había un muro. Amado, estas promesas son para vos, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, para que no bajes los brazos por las noticias. Ten cuidado, no te llenes de todas esas noticias de muerte. Ya los diarios, salvo en internet, no se leen. Pero usted prende la televisión, muerte, 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 adentro, coronavirus, se murieron tal, todo muerte. No. Cuídate de eso. Esas noticias van a pulular. Así que quiero dejarte 4 cosas que Dios está haciendo en este tiempo para vos. La primera, te va a generar confianza en tiempos difíciles. Estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos difíciles. Y entonces, ¿cuál es la confianza en tiempos difíciles? Que si yo obedezco, si yo mantengo mi vida en la palabra, en la obediencia, en el temor, en el respeto, en la confianza, en el orden del Espíritu Santo para nuestras vidas, entonces mi confianza está puesta en el Señor, que Él no nos va a abandonar. Número 2, Él nos libra de amenazas ocultas. Y acá quiero detenerme un minuto. La mayoría de las amenazas que vienen sobre tu vida, tu familia, tu cuerpo, tu economía, tu mente, no las conoces. ¿Ves las consecuencias? Y nosotros por naturaleza, a veces por no ser previsores y verlas llegar, las vemos cuando ya nos arruinaron y estamos remendando siempre. Pero hay muchas cosas de las que Dios no permite que el enemigo haga y no te enteraste. Por su amor, por su fidelidad. Nos libra de las amenazas ocultas, porque Él dice, como dice la Escritura, en todo lo que sea casa luz, escuchá lo que dice la Escritura, el enemigo hace un examen minucioso de tus cosas, de tu casa, cuando entras, cuando sales, lo que hablas, cómo te comportas, un examen, dice la Escritura, minucioso. Por eso pueden llegar hasta el cerco, pero no pueden pasar si en la casa luz hay obediencia, transparencia, confianza.
Así que nos libra de las amenazas ocultas. 3, nos libra de los peligros que no vemos. En nuestro cotidiano andar, como no la sabemos todas y confiamos en el Señor, muchas veces sin darnos cuenta, el Señor nos lleva hacia otro lugar, a otro rumbo en algunas de nuestras decisiones, porque el Señor nos libra de trampas, de peligros, de hoyos que cavaron, de ciénagas espirituales, de redes. David habla, dice, me libró de la red del maligno. Más adelante, con tiempo, les voy a hablar lo que significa el lazo del cazador. Tiene 2 aspectos. El lazo del cazador tiene que ver con las trampas del enemigo, pero en el ámbito cristiano, cuando usted mira a Amós, y Amós dice que Efraín tenía que haber sido un instrumento glorioso de Dios, un instrumento profético de Dios, pero fue arruinado por el lazo del cazador, ministerios pervertidos. Eso es un tema que lo vamos a hablar después. Confianza nos libra de las amenazas ocultas, de los peligros que no vemos y de ataques espirituales que vienen para sacarnos del eje. No os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, así como fueron instruidos. Entonces, como el fundamento es la palabra, y como el fundamento es Cristo, y como el Espíritu Santo refrenda todo eso, en todo lugar donde el Espíritu Santo está, donde la paloma está, ahí hay luz, ahí hay revelación, confianza. Presta atención, mi hermano, porque habitando en obediencia moraremos bajo la sombra de su cobertura, y Dios va a dar revelación de la palabra escrita y del logos y de la rema que viene para alinearnos detrás de esa dirección en este tiempo difícil. No se preocupe, porque como el Señor ve todo, controla todo, tiene un zoom celestial donde todas las vidas están en su pantalla. Él sabe todo y Él sabe controlar las cosas, sabe lo que hablamos, sabe lo que decimos, sabe a dónde vamos, sabe todo. Pero los únicos, de esto voy a hablar después, que tienen capacidad para hablar con el Padre, son los que tienen el Espíritu vivificado. Al mundo entero Dios ve todo, hasta lo que dice y lo que hace. Pero ninguno que tenga el Espíritu Santo puede comunicarse con el Padre. ¿Por qué? Porque su vida espiritual, su espíritu está muerto, está cortado. El único que vivificó y conectó nuestro espíritu otra vez con el Padre es Cristo. Por eso vino el Espíritu Santo. Él es la sintonía del cielo. Él es la persona amada dentro nuestro que nos sintoniza con el cielo. Él es el embajador plenipotenciario. Él escudriña lo profundo de Dios y escudriña lo profundo del hombre. Así que, amados, los dejo con esto. Cuidado, no bajen los brazos, no se aletargue, no se relaje en cuanto a esto, porque el confort económico, que pocos lo tienen, el confort cibernético, donde de pronto por no hacer otras cosas estamos continuamente pegados a la información que viene por internet. Cuidado con esto, porque va a llegar un momento donde vamos a tener que conectarnos única y exclusivamente en la sintonía, en la frecuencia del cielo, para recibir del Padre en Cristo Jesús por el Espíritu Santo la dirección a donde Dios va a llevar a su pueblo en estos tiempos difíciles. Oremos. Padre, gracias de corazón, porque tenemos tu promesa de que si habitamos, el que habita al abrigo morará bajo tu sombra. Es cierto, Señor. Te pedimos perdón porque a veces somos muy vulnerables y curiosos de ver y tocar y hacer cosas que no tienen que ver con el avance de la obra del Espíritu. Perdón, Señor, porque a veces sin querer no nos damos cuenta que hay cosas que desde adentro empujan, y te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender, fortalecer y restaurar esa relación de temor, de obediencia, de esperanza y de confianza contigo.
que las casas luz donde habita el Espíritu Santo, doradas por la gloria de Dios, no deben ser contaminadas ni vulneradas desde adentro. Desde afuera no pueden, pero desde adentro a veces, Señor, te pedimos perdón. Fortalece, inúndanos, restaura el temor, la relación, la confianza, para que no se rompa el cerco. Queremos habitar en tu presencia. Queremos habitar al abrigo del Altísimo. Queremos habitar en ese lugar donde hemos puesto al Señor por nuestro refugio, nuestra habitación. Te pedimos que guardes a tu pueblo, que el Espíritu Santo, como con trompeta de Dios, esté anunciando a su pueblo: no dejes el perfume destapado, no abras una puerta donde tiene que haber un muro, no descuides tu corazón como el pozo que fluye vida. Señor, danos sabiduría, gracia y sobre todo el valor, la valentía de cerrar los lugares abiertos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y seas tan valiente y tan consecuente que tu casa luz, esté blindada por la obediencia y por el temor de Dios. Bendiciones. Dios te guarde. Chao. Nos vemos. Gracias.